apartamento de 2 habitaciones, con cortinas desgastadas por el sol y una cocina donde el café siempre estaba listo antes del amanecer. Trabajaba como coordinadora en una fundación que ayudaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y aunque su salario apenas le alcanzaba para cubrir los gastos, nunca dejó de creer que su vida tenía un propósito. Y ese propósito, en esos días, tenía nombre Sebastián. ¿Estás nerviosa?, le preguntó su mejor amiga, Lucía, mientras le ajustaba el velo que aún no usaría, sino en 3 semanas. Valentina miró por la ventana, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si así pudiera contener el latido acelerado de su corazón. No. Bueno, sí. Pero no por la boda, respondió, con una risa suave que escondía una inquietud más profunda. Es solo que... nunca pensé que alguien como él me elegiría a mí. Alguien que tiene todo éxito, respeto, un mundo entero a sus pies. Y sin embargo, me mira como si yo fuera su mundo. Lucía la abrazó con fuerza. Porque lo eres, Valentina. No por lo que tienes, sino por quién eres. Él lo sabe. Y si no lo supiera, no estaría contigo. Valentina sintió, pero en lo más hondo de su alma, una vocecita insistía, y si un día se da cuenta de que merece algo más, era una duda que no compartía con nadie. Guardaba esa sombra en silencio, como tantas otras cosas. Porque amaba con todo lo que tenía, y eso incluía el miedo de perderlo. Pero también incluía la esperanza de construir algo verdadero. Algo que no dependiera de fortunas ni apellidos, sino de miradas sinceras y promesas mantenidas. En su escritorio, sobre una pila de informes y cartas de agradecimiento de los chicos que ayudaba, descansaba una foto de los dos en la playa, meses atrás. Él, con los pies descalzos en la arena, riendo como un niño, que ella, recostada en su hombro, con los ojos cerrados, sintiendo el viento y el milagro de ser feliz sin pedir permiso. Me dijo que esta boda será su forma de demostrarle al mundo que no necesita seguir las reglas de su familia, confesó Valentina, bajando la voz. Que quiere construir su propia historia. Conmigo. Entonces deja de dudar, dijo Lucía, sosteniéndole las manos. Mírate. Eres hermosa, fuerte, generosa. Si él no lo ve, entonces no merece ni un segundo de tu tiempo. Pero si lo ve, si lo siente como tú lo sientes, entonces confía. Valentina respiró hondo. Sí. Confiar. Esa era la palabra que repetía cada noche antes de dormir, como un mantra. Confío. 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 Pero el destino, a veces, no escucha mantras. Solo escucha el eco de las decisiones que otros toman por nosotros. Aún no lo sabía, pero en menos de una semana, esa confianza se quebraría como un cristal contra el suelo. Y sin embargo, también sería el comienzo de algo que ni ella ni Sebastián podían imaginar. Porque a veces, las mayores bendiciones nacen de las heridas más profundas. Por ahora, sin embargo, todo era calma. Era amor. Era futuro. Y Valentina, con los ojos llenos de sueños, seguía creyendo que el cuento terminaría bien. Porque en su corazón, el final no estaba escrito aún. Y mientras hubiera esperanza, había todo. Certo, agora atue como eme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en espanhol. Con 6.000 caracteres 340 pm en una suite del piso 42 de un edificio que parecía desafiar las nubes, Sebastián Alvarado miraba por la ventana con las manos en los bolsillos y el alma en otro lugar. Afuera, la ciudad brillaba como un mar de diamantes, pero dentro de él, todo era sombra. A sus 37 años, tenía más de lo que muchos soñaban: empresas en 3 continentes, portadas de revistas, contactos que abrían cualquier puerta, y una soledad tan profunda que ni el mejor whisky del mundo lograba calentarla. ¿Estás listo para la cena con los accionistas?, preguntó su asistente desde la puerta, con voz cuidadosa, como si temiera romper algo frágil. Sebastián no se movió. Solo asintió, sin mirarla. Diles que estaré allí en 10 minutos. Cuando la puerta se cerró, suspiró y se acercó al escritorio.
Allí, entre contratos y gráficos financieros, descansaba una foto pequeña, casi escondida Valentina, riendo bajo la lluvia, con el cabello mojado y los ojos llenos de vida. Era una imagen que nadie en su círculo conocía. Una verdad que guardaba como un tesoro prohibido. ¿Por qué me hace sentir tan humano?, murmuró, acariciando el borde del marco con el pulgar. Él no había crecido en el amor. Su infancia fue una sucesión de mayordomos, internados de lujo y cenas formales donde las sonrisas eran obligatorias pero vacías. Su padre, el magnate que construyó el Imperio Alvarado, le enseñó desde niño que los sentimientos eran debilidades. Que el afecto se negociaba, no se regalaba. Y que el matrimonio era una alianza estratégica. Pero Valentina no pedía nada. No quería su dinero, ni su nombre, ni su influencia. Solo quería él. El hombre detrás del traje. El que dudaba, que se equivocaba, que a veces se perdía en sus propios pensamientos. ¿Sabes lo que me dijo ayer?, le había contado a su hermana menor, Camila, durante una llamada telefónica. Me dijo, no necesito que seas perfecto, Sebastián. Solo necesito que seas honesto. Camila, la única persona en su familia que aún conservaba un poco de corazón, había respondido con ternura, entonces no la dejes ir. Porque mujeres como ella no pasan dos veces en la vida. Pero ya era demasiado tarde para escuchar consejos. Porque esa misma mañana, su padre lo había citado en la oficina central. No fue una conversación. Fue una sentencia. Esa chica no es de nuestro mundo, Sebastián, había dicho don Eduardo Alvarado, con la voz fría como el mármol. ¿Crees que los socios confiarán en un hombre que se casa con una coordinadora social sin linaje, sin contactos, sin nada que aporte a la empresa? Ella aporta paz, había respondido Sebastián, con una calma que ocultaba la tormenta dentro. Algo que tú nunca tuviste. Su padre lo miró con desprecio disfrazado de decepción. Si te casas con ella, perderás el control de Alvarado Group. Ya firmé los documentos con tus tíos. Ellos tomarán las riendas si das ese paso. Y ahí estaba el dilema. No era solo orgullo. No era solo miedo. Era el peso de una vida entera construida sobre expectativas ajenas. Podría abandonar todo lo que conocía, por una mujer que le ofrecía un mundo nuevo esa noche, en la cena con los accionistas, fingió normalidad. Sonrió, brindó, habló de fusiones y mercados emergentes. Pero en su mente, solo veía los ojos de Valentina. La forma en que lo miraba cuando creía que no la veía. Como si ya supiera quién era, y aún así, lo eligiera. Al volver a su apartamento, se sirvió un vaso de agua, no de whisky, y se sentó en el sofá, exhausto. Sacó su teléfono. Tenía un mensaje de ella hoy. Los chicos de la fundación pintaron un mural. Uno escribió tu nombre al lado del mío. Dijo que, ustedes son el ejemplo de que el amor sí existe. Me hizo llorar. Gracias por ser parte de mi vida. Las lágrimas se le atoraron en la garganta. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera detener el dolor que empezaba a crecer. No merezco esto, susurró, con la voz quebrada. Porque en ese momento, supo que no podía darle lo que ella merecía. No mientras estuviera atrapado en una jaula de oro que él mismo había ayudado a forjar. Y tal vez era mejor dejarla ir ahora, antes de arrastrarla a su prisión. No sabía que, al hacerlo, no solo la lastimaría a ella, sino que cambiaría el destino de 3 vidas que ni siquiera sabía que existían. ¿Estás bien?, le preguntó una tarde, mientras caminaban por el parque donde habían tenido su primera cita. Llevas días como, distante. Sebastián detuvo sus pasos y la miró. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando su rostro, pero sus ojos estaban oscuros, como nubes antes de la tormenta. Estoy pensando, dijo, eligiendo las palabras con cuidado, como si temiera quebrar algo con ellas. Pensando en qué, insistió ella, con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Porque si es en cancelar la boda, mejor dilo ahora. Él rió, pero fue una risa hueca. No, Valentina. Nunca sería eso. Y en ese momento, lo creyó. Porque cuando la miraba así,
con esa intensidad que solo él sabía darle, sentía que el mundo entero podía esperar. Que nada importaba más que ellos dos. Faltaban 10 días para la boda. Las invitaciones ya estaban enviadas. Los vestidos colgaban en fundas protectoras. Su madre había viajado desde el interior del país, emocionada por ver a su hija caminar hacia el altar con un hombre que, según decía, la hacía brillar como nunca antes. Una noche, mientras organizaban los últimos detalles en el salón de eventos, Valentina encontró a Sebastián en la terraza, mirando la ciudad en silencio. Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Me da miedo», confesó, en voz baja. «¿Miedo de qué?», preguntó él, envolviéndola con un brazo. «De que esto sea demasiado bonito para ser verdad. De que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error al elegirme». Sebastián se apartó ligeramente, tomó su rostro entre sus manos y la miró con una ternura que le partió el alma. «Escúchame bien, Valentina. Tú eres la única decisión que he tomado en mi vida que no ha sido por estrategia, ni por conveniencia, ni por presión. Elegirte fue respirar por primera vez. Y si alguien tiene que tener miedo, soy yo. Porque no sé si merezco todo lo que me das». Ella sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos. «Entonces no tengas miedo. Porque yo sí sé que mereces esto. Y mucho más». Él la besó entonces, suavemente, como si quisiera guardar ese momento en algún lugar seguro dentro de sí. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en menos de 72 horas, ese beso sería el último que compartirían, antes de que todo se desmoronara. 2 días después, Sebastián recibió una llamada de su padre. La voz era firme, definitiva. «Los abogados han preparado los documentos. Si no rompes el compromiso antes del viernes, el consejo votará tu destitución. Y no solo perderás la empresa, perderás todo lo que construiste». Sebastián no respondió. Solo colgó. Esa noche, escribió una carta. No larga, no dramática. Solo fría, precisa, impersonal. Decía que necesitaba tiempo, que no estaba listo, que no quería arrastrarla a una vida que ya no reconocía. Mentiras pulidas con palabras que sonaban a verdad, pero que ocultaban la verdadera razón: el miedo. El miedo a perderlo todo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a fallarle, otra vez. Al amanecer, dejó la carta en la puerta de su departamento. No llamó. No envió mensaje. Solo desapareció. Cuando Valentina la encontró, aún con el vestido de novia colgado en su armario y los zapatos nuevos sobre la cama, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Leyó las palabras una y otra vez, buscando entre las líneas algo que la salvara. Pero no había nada. Solo silencio. «¿Por qué?», susurró al vacío, con la carta temblando en sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste a la cara?», nadie respondió. Y en ese instante, mientras el sol nacía sobre una ciudad indiferente, Valentina comprendió que el cuento de hadas no existía. O tal vez sí, pero no era para ella. Lo que no sabía, mientras se desplomaba en el suelo, abrazando la carta como si fuera un cadáver, era que en su vientre ya crecía una semilla de esperanza. 3 vidas latían en las llamadas de sus amigas, las visitas de su madre, incluso las flores que alguien, quizás Lucía, dejaba en su puerta. Nada lograba llenar ese agujero que Sebastián había dejado al irse sin explicación, sin mirar atrás, sin siquiera permitirle cerrar la herida con una despedida digna. Una tarde, mientras revisaba papeles en la fundación, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse. Le dolía el estómago, tenía náuseas desde hacía días, y su cuerpo no era el mismo. Al principio lo atribuyó al estrés, al duelo, al insomnio. Pero cuando faltó su periodo por segunda vez, algo en su interior se detuvo. «No», murmuró frente al espejo del baño, con las manos temblando sobre su vientre aún plano. «No puede ser». Fue a la farmacia, compró una prueba, y esperó. Los 3 minutos más largos de su vida. Cuando las 2 líneas rojas aparecieron, no lloró. No gritó. Solo se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y miró al techo como si esperara una respuesta del cielo. «¿Por qué ahora?», susurró. «¿Por qué me das esto, cuando ya no tengo nada durante días,
guardó el secreto como un peso sagrado y aterrador. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera a Lucía. Porque en ese momento, el miedo era más fuerte que la esperanza. Miedo a criar a un hijo sola. Miedo a que Sebastián nunca lo reconociera. Miedo a que, si algún día volvía, lo hiciera por obligación, no por amor. Pero entonces, una mañana, mientras caminaba hacia el metro, vio a una mujer embarazada riendo con su hija pequeña. Algo en esa escena la conmovió hasta lo más profundo. Y en ese instante, tomó una decisión. No importa quién seas, pequeño, dijo en voz baja, acariciando su vientre. Tú no tendrás que pagar por los errores de él. Tú serás amado. Siempre. Meses pasaron. Su vientre creció, y con él, una fuerza que no sabía que tenía. Renunció a su apartamento pequeño y se mudó con su madre, quien, al enterarse, no hizo preguntas, solo la abrazó y dijo, aquí estamos. Siempre. Fue en la quinta ecografía cuando el médico frunció el ceño, luego sonrió, y finalmente dijo, señora Valentina, no es uno. Son 3. Ella parpadeó, incrédula. 3 trillizos. 2 niñas y un varón. Perfectamente sanos. Valentina salió de la clínica con las piernas temblando, pero con el corazón latiendo con una intensidad que no había sentido desde antes de la boda. 3 vidas. 3 milagros. 3 razones para seguir adelante, incluso cuando el mundo entero parecía haberla abandonado. Aún así, el fantasma de Sebastián la perseguía. A veces, en sueños, lo veía sosteniendo a uno de sus hijos, sonriendo como en aquella foto bajo la lluvia. Otras veces, lo oía decir, nunca supe que existían. Y en esos momentos, el dolor regresaba, agudo, punzante. Pero aprendió a convivir con él. Porque ahora no era solo ella. Era ellos. El parto fue agotador, intenso, casi sobrenatural. 3 pequeños cuerpos llegaron al mundo en menos de 20 minutos, uno tras otro, como si no quisieran separarse ni siquiera al nacer. Cuando los colocaron sobre su pecho, uno por uno, Valentina lloró sin vergüenza. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro. De gratitud. De amor incondicional. Bienvenidos, susurró, besando cada cabecita. Bienvenidos a este mundo imperfecto. Pero yo les prometo, les daré todo lo que tengo. Los años siguientes fueron una danza constante entre pañales, noches sin dormir, trabajos extra, y risas que llenaban la casa de una calidez que ningún palacio podría igualar. Los niños, Sofía, Mateo y Lucía, crecieron juntos, inseparables, con los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa traviesa, y la misma mirada que, a veces, le recordaba tanto a él que el corazón se le encogía. Nunca buscó a Sebastián. Nunca le envió una foto, ni una carta, ni siquiera una noticia. Lo borró de su vida como quien apaga una luz que ya no ilumina. Pero en lo más profundo, una parte de ella siempre supo algún día, se encontrarán. Y ese día llegó más rápido de lo que imaginaba. Fue en una gala benéfica, organizada por una fundación infantil. Valentina había sido invitada por su labor comunitaria. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, y los trillizos, ahora con 3 años, jugaban tranquilos en una esquina del salón, vigilados por su abuela. Ella estaba hablando con un donante cuando sintió una presencia detrás. Una presencia que hizo que el aire se volviera denso, el tiempo se detuviera, y su pulso se acelerara como si aún tuviera 25 años y acabara de verlo por primera vez. Se giró. Y allí estaba. Sebastián. Más delgado. Más cansado. Pero con los mismos ojos que la habían mirado con ternura, y con los mismos que la habían abandonado sin una palabra. Él no habló. Solo miró. Miró a los niños. Miró sus rostros idénticos. Miró la forma en que Mateo se reía, exactamente como él lo hacía a esa edad. Miró cómo Sofía se acercaba a su hermana para consolarla cuando tropezó. Y entonces, como si el mundo entero hubiera conspirado para revelarle la verdad en un solo instante, su rostro palideció. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. Son míos. Valentina no respondió. Solo lo miró,
con una mezcla de dolor, orgullo y una calma que solo el tiempo y el amor verdadero pueden forjar. Y en ese silencio, cargado de años perdidos, secretos guardados y vidas que crecieron sin permiso, comenzó una nueva historia. Una que nadie había planeado, pero que tal alrededor. Valentina, sin embargo, no se movió. Solo cruzó los brazos sobre su pecho, como si así pudiera proteger no solo su corazón, sino también el de sus hijos. «No te acerques», dijo, con una voz tan baja que apenas fue un susurro, pero cargada de una firmeza que lo detuvo en seco. Él la miró entonces, realmente la miró, por primera vez en 3 años. Y vio lo que antes no había querido ver: las ojeras que ya no desaparecían con maquillaje, las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir, y esa postura erguida que no era orgullo, era resistencia. Había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había florecido, sola, con 3 vidas a cuestas. «Valentina», comenzó, con la voz temblorosa. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella soltó una risa amarga, casi inaudible. «Decírtelo, ¿para qué? Para que me dijeras que no estabas listo, para que me ofrecieras dinero a cambio de mi silencio, o para que desaparecieras otra vez, esta vez con la conciencia tranquila porque hiciste lo correcto». Sebastián bajó la cabeza. No tenía defensa. Porque ella tenía razón. Él había huido. Y aunque ahora su alma gritaba arrepentimiento, en ese momento no había sido más que un cobarde disfrazado de magnate. «No sabía», murmuró. «Si hubiera sabido, pero no supiste», interrumpió ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Y no porque yo te lo ocultara con maldad, Sebastián. Fue porque no tenías derecho a saberlo. Desapareciste. Me dejaste una carta como si fuera una nota de supermercado. Y esperas que confíe en ti ahora, solo porque ves a tus hijos y sientes culpa». Él no respondió. Solo la miró, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie. Ni siquiera ante sí mismo. En ese momento, Mateo corrió hacia Valentina, tropezando con sus pequeños zapatos, y se abrazó a su pierna. «Mamá, tengo sed», dijo, con esa voz dulce que derretía el mundo. Valentina se agachó, lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza, como si quisiera absorberlo dentro de sí para protegerlo de todo el dolor del pasado. «Está bien, cariño. Vamos a buscar agua». Pero antes de dar un paso, sintió una mano suave en su brazo. Era Sebastián. No la sujetaba, solo la tocaba, como pidiendo permiso. «Déjame al menos conocerlos», rogó, con los ojos llenos de una súplica que ella nunca había visto en él. «No pido perdón. No pido nada. Solo, 1 minuto. Como desconocido. Como cualquier persona que ve a unos niños y quiere sonreírles». Valentina dudó. Miró a sus hijos. A Sofía, que observaba a Sebastián con curiosidad inocente. A Lucía, que jugaba con su lazo, ajena a todo. Y a Mateo, que ahora miraba al hombre con esos ojos idénticos a los suyos. «1 minuto», dijo al fin, con la voz apenas audible. «Nada más». Sebastián asintió, con las manos temblando. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido, sin hacer ruido, sin amenazar. «Hola», dijo, arrodillándose a su altura. «Me llamo Sebastián». Sofía lo miró un momento, luego sonrió. «Yo soy Sofía. Este es Mateo, y esa es Lucía. Somos trillizos». «Lo sé», respondió él, con una sonrisa trémula. «Son increíbles». Mateo lo estudió con seriedad. «¿Eres amigo de mamá?». La pregunta colgó en el aire como una espada. Valentina contuvo la respiración. Sebastián tragó saliva. «Quisiera serlo». Hubo un silencio. Luego, Lucía, la más tímida, se acercó y le tendió un pequeño dibujo que había hecho 3 figuras de palitos, una alta y 2 pequeñas, bajo un sol gigante. «Es nuestra familia», dijo, con voz suave. Sebastián tomó el dibujo con manos temblorosas. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. No de dolor. De reconocimiento. De amor tardío, sí, pero real. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. «Lo guardaré siempre».
Valentina lo observó, y por primera vez en 3 años, no vio al magnate frío, al hombre de negocios implacable. Vio a un padre. Perdido, confundido, arrepentido, pero dispuesto a intentarlo. Y aunque su corazón aún sangraba, supo que no podía negarles a sus hijos la posibilidad de conocer a su padre. No por él. Por ellos. Mañana, dijo, con voz firme. Si quieres verlos otra vez, ven a la fundación a las 4. Pero no como Sebastián Alvarado. Ven como tú. Sin guardaespaldas. Sin excusas. Solo tú. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Estaré allí. Y mientras Valentina se alejaba con sus hijos, Sebastián se quedó de rodillas en medio del salón, aferrando aquel dibujo como si fuera la brújula que lo guiaría de vuelta a casa. Sabía que el camino sería largo. Que el perdón no se regalaba. Pero por primera vez en años, sentía que valía la pena caminarlo. Porque al final del túnel, no estaba solo la redención, corbata, sin reloj de lujo, sin chofer esperando afuera. Solo él. Tal como ella lo había pedido. Miró hacia la puerta. Nada. Las calles estaban tranquilas, el sol caía suave sobre los árboles, y el aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera. Pero dentro de él, todo era tormenta. ¿Y si no vienen?, pensó, con un nudo en la garganta. Y si cambió de opinión justo cuando el desánimo empezaba a ganar terreno, la puerta se abrió. Primero salió Lucía, corriendo con una flor silvestre en la mano. Luego Mateo, cargando un libro de dibujos. Y por último, Valentina, con Sofía agarrada de su mano. Mirándolo con esa mezcla de cautela y determinación que ya le era tan familiar. Sebastián se puso de pie de inmediato, como si el solo hecho de verlos le devolviera la gravedad. «Hola», dijo, con voz suave. «Hola», respondió Valentina, sin sonreír, pero sin hostilidad tampoco. Los niños lo miraron con curiosidad, como si recordaran vagamente al hombre del día anterior, pero no estuvieran seguros de si confiar en él. «¿Vienes a jugar con nosotros?», preguntó Mateo, directo como siempre. Sebastián tragó saliva. «Si me dejan». Valentina asintió levemente. «Estaremos aquí. En el parque de enfrente. No te alejes mucho». Él entendió el mensaje: «Estoy vigilando. No arruines esto». Durante la siguiente hora, Sebastián hizo algo que nunca había hecho en su vida: jugó. No fingió. No actuó. Se sentó en la hierba, dejó que Lucía le pusiera flores en el pelo, ayudó a Mateo a construir una torre de piedras, y escuchó, realmente escuchó, mientras Sofía le contaba una historia inventada sobre un dragón que protegía a 3 cachorros perdidos. ¿Y el dragón tenía familia?, preguntó él, con genuina curiosidad. Sofía lo miró con sus grandes ojos oscuros. Al principio no. Pero luego encontró a sus hijos, y nunca más los dejó solos. La frase cayó como una piedra en el estanque de su alma. Sebastián bajó la vista, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarlo. «Ese dragón fue muy tonto al irse», dijo al fin, con la voz ronca. «Pero volvió», replicó Sofía, con una sonrisa. «Y eso es lo que importa». Valentina, desde el banco donde observaba todo, sintió un pinchazo en el pecho. No de dolor. De esperanza. Porque sus hijos, con su inocencia, estaban diciendo en voz alta lo que ella aún no se atrevía a sentir. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, los niños se acercaron a él para despedirse. «¿Volverás mañana?», preguntó Lucía, con timidez. Sebastián miró a Valentina, buscando permiso. Ella dudó. Pero vio cómo sus hijos lo miraban, no con admiración, sino con cariño incipiente. Y supo que negarles ese vínculo sería egoísta. «Solo si cumples una regla», dijo, acercándose. «Nunca les prometas algo que no puedas cumplir. Ni un «mañana estaré aquí», si no estás seguro. Porque ellos creen cada palabra». Él asintió, con los ojos húmedos. «Entonces no prometo nada. Solo digo, quiero estar». Esa noche, mientras los niños dormían,
Valentina se sentó en la cocina con una taza de té frío en las manos. Su madre entró en silencio y se sentó frente a ella. ¿Crees que ha cambiado?, preguntó, suavemente. Valentina miró por la ventana, hacia la oscuridad. No lo sé. Pero hoy no vi al hombre que me abandonó. Vi a un padre que está intentando, aunque sea torpemente, reparar lo que rompió. Y si vuelve a fallar, entonces lo alejaré para siempre, dijo, con firmeza. Pero si esta vez es real, si esta vez elige quedarse, entonces merece una oportunidad. No por él. Por ellos. Mientras tanto, en su apartamento vacío, Sebastián no durmió. Se sentó en el suelo del salón, con el dibujo de Lucía enmarcado sobre la mesa, y por primera vez en años, habló en voz alta, como si alguien lo escuchara: lo siento. Lo siento tanto. Y aunque nadie respondió, algo en su interior se liberó. Porque ya no estaba solo. Tenía un propósito. 3 propósitos. Y esta vez, no importaba cuánto tuviera que sacrificar, no volvería a fallarles. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en las sombras, alguien ya había notado su reencuentro. Alguien que veía en esos trillizos no una bendición, sino una oportunidad. Papá. Solo era Sebastián, el hombre que escuchaba historias, que ayudaba a atar los cordones, que reía cuando Lucía imitaba a su maestra. Pero en medio de esa calma aparente, algo se movía en las sombras. En la sede central de Alvarado Group, en una oficina con vistas al río, un hombre de traje oscuro observaba las fotos que su asistente acababa de imprimir. Sebastián, arrodillado en el parque, rodeado de 3 niños idénticos. Detrás de él, Valentina, vigilante pero presente. Así que es verdad, murmuró Rafael Mendoza, antiguo socio y ahora rival silencioso de Sebastián. El heredero solitario tiene descendencia. Y no solo 1, 3. Su secretaria, incómoda, bajó la vista. ¿Qué piensa hacer, señor? Rafael sonrió, sin calidez. Lo que cualquier hombre inteligente haría: usar la debilidad del enemigo como su mayor ventaja. Esa misma noche, Sebastián recibió una llamada anónima. No hubo saludos. Solo una voz distorsionada: sabemos quiénes son esos niños. Y si no quieres que todo el mundo lo sepa, prepárate para negociar. Colgaron antes de que pudiera responder. El teléfono le tembló en la mano. Miró hacia la ventana, donde la ciudad brillaba indiferente, y por primera vez desde que había conocido a sus hijos, sintió miedo. No por él. Por ellos. Al día siguiente, fue a la fundación más temprano. Valentina lo vio llegar con el rostro pálido, los ojos inquietos. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose mientras los niños jugaban en el patio trasero. Él dudó. Quiso protegerla. Pero ya no podía actuar solo. Alguien sabe, dijo, en voz baja. Alguien sabe que son míos. Y amenaza con revelarlo, a menos que haga lo que piden. Valentina palideció. ¿Quién? Rafael Mendoza. Mi ex socio. Cree que puede usarnos, para tomar el control de la empresa. Ella lo miró fijamente, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero solo vio preocupación genuina. Y algo más: determinación. ¿Y qué vas a hacer? Protegerlos, respondió sin dudar. A ustedes. A toda costa. Valentina cruzó los brazos, luchando contra el instinto de alejarlo de nuevo. Pero esta vez, no era él quien los ponía en peligro. Era su pasado. Y ese pasado los alcanzaba a todos. Si esto sale mal, si alguien lastima a mis hijos, no lo harán, interrumpió él, con una firmeza que la sorprendió. Porque antes de que eso ocurra, renunciaré a todo. A la empresa, al nombre, al dinero. Todo. Antes de poner en riesgo un solo cabello de ellos. Ella lo miró en silencio. Y en ese momento, vio algo que nunca había visto antes. No era el magnate calculador. Era un padre. Verdadero. Presente. Dispuesto a arriesgarlo todo. Entonces, dijo al fin, no estás solo en esto. Él la miró, incrédulo. ¿Confías en mí? No del todo, respondió con honestidad.
pero confío en que amas a mis hijos. Y eso, por ahora, es suficiente. Esa noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Sebastián recibió un correo cifrado. Era de Rafael. Adjunto, un artículo de prensa titulado, El secreto de los trillizos del magnate, herederos ocultos o arma de chantaje. La publicación estaba programada para dentro de 48 horas. Sebastián cerró los ojos. Sabía que si salía a la luz, no solo su reputación se vería afectada. Valentina y los niños serían arrastrados a un escándalo mediático del que no podrían escapar. Las cámaras, las preguntas, los rumores, todo lo que ella había evitado durante 3 años. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Camila, necesito tu ayuda. Su hermana respondió al instante. ¿Estás bien? No. Pero mis hijos sí lo estarán. Voy a detener a Rafael. Y esta vez, no jugaré limpio. Mientras tanto, en su casa, Valentina abrazaba a sus hijos, uno por uno, como si quisiera sellarlos en su pecho. Sentía el peligro acercarse, como una tormenta en el horizonte. Pero también sentía algo nuevo, no estaba sola. Ya no tenía que cargar con todo. Y aunque el miedo seguía allí, latiendo bajo su piel, ahora tenía un aliado. Uno que, por primera vez, elegía quedarse, incluso cuando el mundo entero parecía querer separarlos. Pero el reloj ya corría. Nada. Valentina se sentía fuera de lugar, como siempre. Pero esta vez no venía por ella. Venía por los niños. Por la fundación. Por la causa. Llevaba un vestido sencillo, de tela suave y corte modesto, pero sus ojos brillaban con una dignidad que ningún diseñador podía comprar. Los trillizos estaban con su madre en una zona reservada para familias, jugando tranquilos entre cojines y libros ilustrados. Todo parecía en calma. Hasta que lo vio. Sebastián entró solo, sin séquito, sin sonrisa de protocolo. Vestía un traje oscuro, pero sin corbata, como si hubiera dejado atrás las cadenas de su mundo anterior. Sus ojos barrieron la sala con urgencia, hasta que se posaron en ella. El aire se detuvo. Valentina sintió el corazón golpear contra sus costillas como un pájaro atrapado. No era miedo. Era reconocimiento. Era la certeza de que, aunque el tiempo había pasado, algo entre ellos aún latía. Él caminó hacia ella con paso firme, ignorando los saludos de socios, periodistas, rivales. Solo tenía ojos para ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, al llegar a su lado. Sí, respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Y tú? He estado mejor. He estado peor. Pero hoy necesito que confíes en mí. Antes de que pudiera preguntar por qué, uno de los organizadores se acercó con una sonrisa forzada. Señor Alvarado. Estamos a punto de dar el discurso de apertura. El anfitrión le ha reservado el lugar de honor. Sebastián asintió, pero no se movió. En un momento, dijo, sin apartar la mirada de Valentina. Cuando el hombre se alejó, él bajó la voz aún más. Rafael está aquí. Lo vi entrar hace 10 minutos. Y no vino solo. Trajo a un periodista del Diario Nacional. El mismo que publicará el artículo mañana. Valentina palideció. ¿Qué vas a hacer? Detenerlo. Aquí. Ahora. Antes de que hable con alguien. Y si te arruina, ya me arruinó una vez salirme de tu lado, dijo, con una intensidad que la hizo contener el aliento. No dejaré que me robe esto también. Justo entonces, Sofía corrió hacia ellos, con los brazos abiertos. Sebas. Mira lo que hicimos. Le tendió un dibujo los 5 juntos, de la mano, bajo un arco iris. Sebastián lo tomó con manos temblorosas. Es hermoso, susurró. Somos una familia ahora, ¿verdad?, preguntó la niña, con inocencia devastadora. Él miró a Valentina. Ella no respondió, pero tampoco negó. Y en ese silencio, hubo más verdad que en 1000 palabras. Sí, Sofía, dijo al fin, con la voz quebrada. Somos una familia. En ese instante, una sombra se acercó desde el otro lado del salón.
Rafael Mendoza, impecable en su traje gris perla, con una copa en la mano y una sonrisa de depredador en los labios. Se detuvo a pocos metros. Vaya, Sebastián, no sabía que tenías una familia tan numerosa. La voz fue suave, pero cargada de veneno. Valentina sintió un escalofrío. Sebastián se puso frente a ella y a los niños, como un escudo. Lo que haga o deje de hacer con mi vida privada ya no es asunto tuyo, Rafael. Ah, pero cuando involucra a la empresa, sí lo es, replicó él, bajando la voz. Imagina el escándalo, magnate oculta trillizos ilegítimos mientras negocia fusiones millonarias. Los accionistas amarán saber que su líder tiene prioridades tan personales. Valentina dio un paso al frente, sorprendiendo incluso a Sebastián. No son ilegítimos, dijo, con una calma que helaba la sangre. Son amados. Y si crees que amenazarnos nos hará callar, estás más perdido de lo que pensaba. Rafael la miró con desprecio. Tú no eres nadie. Una mujer que apareció de la nada, pero ellos, interrumpió Sebastián, señalando a los niños, son todo. Y si tocas un solo cabello de su vida, no solo perderás la empresa, perderás la libertad. Hubo un silencio tenso. La música seguía sonando, la gente reía, pero en ese pequeño rincón del jardín, el mundo se había detenido. Rafael rió, pero sus ojos no sonrieron. Veremos quién tiene más que perder. Se alejó, dejando tras de sí una promesa implícita: la guerra no había terminado. Valentina respiró hondo, aferrando la mano de Sofía. Y ahora Sebastián la miró, con una determinación que nunca antes había mostrado. Ahora no huyo. Ahora protejo. Ahora elijo. Y mientras los primeros acordes del discurso de apertura resonaban en el jardín, los 5 permanecieron juntos, formando un círculo silencioso contra el mundo. Porque ya no importaba lo que dijeran los periódicos, los socios o los enemigos. Lo único que importaba era lo que sentían allí, en ese momento, la semilla de una familia verdadera, creciendo en medio de la tormenta. Pero afuera, no quiero que vengas mañana, dijo de pronto, sin mirarlo. Él se detuvo. ¿Por qué? Porque hoy vi cómo me miraba Rafael. Como si yo fuera un error que debía corregirse. Y no voy a permitir que mis hijos crezcan bajo esa sombra. No otra vez. Valentina, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No. Su voz temblaba, cargada de años de dolor reprimido. Tú tienes el lujo de elegir cuándo entrar y salir de nuestras vidas. Pero ellos no. Ellos ya te ven como parte de su mundo. Y si mañana desapareces porque Rafael te presiona, o porque decides que es demasiado complicado, ellos sufrirán. Sebastián la miró, y en sus ojos no había defensa, solo una tristeza profunda. Nunca volveré a desaparecer, dijo, con una voz tan baja que casi fue un susurro. Ni siquiera si me arruinan. Ni si me encarcelan. Ni si me quitan todo. Porque ya perdí lo más importante una vez, y no sobreviviré a perderlo de nuevo. Ella lo miró fijamente, buscando señales de mentira, de estrategia, de ese hombre frío que la abandonó con una carta. Pero solo vio lágrimas contenidas, manos temblorosas, y una verdad que no podía fingirse. ¿Y si no es suficiente?, preguntó, con la voz quebrada. Y si amarlos no basta para protegerlos, entonces lucharé con uñas y dientes, respondió él, acercándose un paso. Porque no soy el mismo hombre que te dejó. Ese hombre tenía miedo. Este ya perdió todo lo que le importaba. Y ahora que lo encontró de nuevo, no lo soltará. Valentina bajó la vista. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, silenciosas, inevitables. Tengo miedo, Sebastián. Miedo de que esto sea otro sueño que se rompe al despertar. Él no la tocó. Solo extendió la mano, con la palma abierta, como ofreciendo un puente. No te pido que confíes en mí. Te pido que me des la oportunidad de merecer tu confianza. Día a día. Hora a hora. Con hechos, no con palabras. Ella miró su mano. Luego a sus hijos, dormidos en el asiento trasero del coche. Y supo que, por mucho que le doliera, no podía negarles la posibilidad de tener a su padre.
No si él estaba dispuesto a quedarse. Con lentitud, levantó la suya y la posó sobre la de él. No fue un abrazo. No fue una reconciliación. Fue un pacto. Frágil, tembloroso, pero real. Mañana estarás allí, dijo. A las 4. Como siempre. Estaré, asintió él. Pero mientras conducía a casa, Valentina no podía quitarse de la cabeza la mirada de Rafael. Había algo más en sus ojos. Algo que iba más allá del chantaje. Era ambición y venganza. Al día siguiente, recibió un mensaje anónimo en su correo personal. Solo decía, ¿sabes quién realmente es Sebastián Alvarado? Pregunta por el caso, Luz del Sur. Antes de entregarle el corazón de tus hijos, asegúrate de que no está manchado de sangre. El estómago se le revolvió. No sabía qué era Luz del Sur, pero el tono era claro, alguien quería sembrar dudas. Y lo peor era que, en lo más profundo, una parte de ella temblaba ante la posibilidad de que hubiera algo más que no conocía. Esa tarde, cuando Sebastián llegó a la fundación, los niños corrieron a abrazarlo como siempre. Pero Valentina lo observó con ojos nuevos. No con desconfianza aún, pero con preguntas. ¿Qué es Luz del Sur?, preguntó de pronto, cuando los niños estaban distraídos. Él se tensó. Su rostro palideció. ¿Dónde escuchaste eso? Alguien me lo envió. ¿Qué pasó? Sebastián respiró hondo, como si cargara con un peso antiguo. Fue un proyecto de vivienda social que mi empresa canceló hace 5 años. Miles de familias perdieron sus hogares. Hubo protestas, un incendio, una mujer murió. Valentina sintió un escalofrío. ¿Y tú? Yo aprobé la cancelación, dijo, con la voz ronca. No sabía lo que ocurriría después. Pero fui responsable. Y desde entonces, cada decisión que tomo, intento reparar eso. Ella lo miró en silencio. No había excusas. Solo culpa. Y arrepentimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que me vieras como el monstruo que el mundo cree que soy, respondió, con los ojos llenos de dolor. Pero si necesitas alejarme, lo entenderé. Valentina miró a sus hijos, riendo con Sebastián en el jardín. Y supo que, aunque su pasado estuviera marcado por errores, su presente era real. No eres ese hombre, dijo al fin. Pero si alguna vez vuelves a ocultarme algo, no habrá segunda oportunidad. Él asintió, con los ojos brillantes. Gracias por no juzgarme solo por mis sombras. Pero mientras el sol se ponía, ninguno de los dos vio al hombre que los observaba desde. Aunque él había respondido con honestidad sobre Luz del Sur, algo en su mirada le decía que aún guardaba secretos. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina de la fundación, llegó un mensaje inesperado. Era de una dirección corporativa desconocida, pero el asunto la heló. Propuesta de financiamiento exclusivo. Proyecto Raíces. El proyecto Raíces era su sueño, un centro integral para madres solteras, con guardería, talleres y apoyo psicológico. Lo había presentado a decenas de fondos, sin éxito. Y ahora, de repente, alguien ofrecía cubrir el 100% del presupuesto, sin condiciones aparentes. Abrió el documento adjunto. Todo parecía legítimo: logotipo de una firma internacional, firmas digitales, cláusulas estándar. Solo una línea la inquietó: el patrocinador desea mantener su identidad en reserva hasta la firma final. Demasiado bueno para ser verdad, murmuró. Esa noche, mientras preparaba la cena, le mostró el correo a su madre. ¿Crees que es una trampa?, preguntó, removiendo la sopa con gesto ausente. En este mundo, hija, cuando algo cae del cielo sin que lo pidas, es porque alguien quiere que mires hacia arriba mientras te roban por abajo. Valentina frunció el ceño. Recordó la mirada de Rafael en la gala. Recordó las amenazas veladas. Y recordó, sobre todo, la forma en que Sebastián se había tensado al oír el nombre Luz del Sur. Al día siguiente, antes de aceptar la propuesta, decidió investigar. Llamó a un viejo amigo periodista, quien, tras revisar los datos, le devolvió la llamada con la voz alterada. Valentina, esa firma no existe. Es una pantalla. Pero el dinero proviene de una cuenta vinculada a Rafael Mendoza.
Ella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Por qué haría eso? No lo sé. Pero si aceptas ese dinero, firmas un contrato que te ata legalmente a él. Y si algo sale mal, tú cargas con la culpa. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Sebastián llegó con una caja de galletas caseras. Pero Valentina no sonrió. Lo tomó del brazo y lo llevó aparte. Rafael me está tendiendo una trampa, dijo, en voz baja pero urgente. Me ofreció financiar raíces. Pero es falso. Es una manera de controlarme, o de arruinarme si fallo. Sebastián palideció. Maldita sea, sabía que haría algo así. Sabías, ella lo miró, herida, y no me dijiste nada, porque quería protegerte, respondió, con los ojos llenos de angustia. Estaba trabajando en secreto con mi hermana para exponer sus movimientos financieros ilegales. Pensé que si mantenía esto lejos de ti, estarías a salvo. Pero no lo estoy. Exclamó ella, conteniendo las lágrimas, mis hijos no están a salvo, mi proyecto no está a salvo, y tú sigues tomando decisiones por mí sin consultarme. Él bajó la cabeza. Tienes razón. He estado tratando de arreglar mis errores actuando solo, como siempre. Pero ya no soy ese hombre. Necesito hacer esto contigo. No por ti. Contigo. Valentina respiró hondo, luchando contra el nudo en su garganta. Entonces escúchame bien, si vamos a enfrentar a Rafael, lo hacemos juntos. Sin secretos. Sin protecciones falsas. Porque si vuelves a ocultarme algo, perderé no solo la fe en ti, sino la paz que he construido para mis hijos. Sebastián asintió, con los ojos brillantes. A partir de ahora, cada paso que dé, lo daré a tu lado. Justo entonces, Mateo corrió hacia ellos, sosteniendo un papel arrugado. Miren, hicimos una carta para papá. Valentina y Sebastián se miraron, sorprendidos. Nadie les había dicho esa palabra. Pero allí estaba, escrita con crayones temblorosos: querido papá, gracias por jugar con nosotros. Te queremos. Sebastián tomó la hoja con manos temblorosas. Una lágrima cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta. No merezco esto, susurró. Pero lo tienes, dijo Valentina, con suavidad. Así que no lo desperdicies. Sin embargo, mientras regresaba a casa esa noche, Sebastián recibió una llamada cifrada. Era su abogado. Acaban de filtrar documentos internos a la prensa. Aparecen tus transferencias a cuentas offshore, y mencionan a Valentina como beneficiaria encubierta. Eso es mentira. Gritó Sebastián. Lo sé. Pero mañana, los titulares dirán que estás usando su fundación para lavar dinero. Sebastián cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. No solo su reputación, sino la vida entera de Valentina, colapsaría. Y, magnate Alvarado involucrado en presunto lavado de dinero a través de fundación infantil, beneficencia o fachada. La doble vida del hombre más poderoso del país, la madre soltera y los trillizos, víctimas o cómplices. Valentina no vio las noticias al principio. Estaba preparando el desayuno, riendo con Lucía, que insistía en ponerle miel a todo, incluso al jugo. Pero cuando su madre entró en la cocina con el rostro pálido y el teléfono temblando en la mano, supo que algo se había roto. Mira esto, dijo, con la voz quebrada. Al leer los encabezados, el mundo se le derrumbó. No por las acusaciones contra Sebastián, sino porque su nombre, su rostro, el de sus hijos, estaban expuestos. Fotos tomadas sin permiso, ella saliendo de la fundación, los niños jugando en el parque, incluso una imagen borrosa de Sebastián abrazándolos. Todo presentado como si fueran parte de un engaño orquestado. No, susurró, dejando caer el vaso que sostenía. Esto no es verdad. Pero la verdad ya no importaba. Lo que importaba era la narrativa. Y en esa narrativa, ella era la ingenua, o la cómplice. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas. Amigos preocupados. Colegas de la fundación, preguntando si debían cerrar las puertas. El banco llamó para revisar las cuentas. Incluso la escuela de los niños envió un mensaje: por seguridad, les pedimos que no asistan hoy.
Se sentó en el suelo de la cocina, con las manos cubriendo el rostro, mientras las lágrimas caían. Sin control. Mamá, la voz de Sofía, pequeña y asustada. ¿Por qué lloras? Valentina levantó la cabeza, forzó una sonrisa temblorosa y abrazó a sus 3 hijos. Estoy bien, cariños. Solo, el mundo está un poco loco hoy. Pero en ese momento, el timbre sonó. Era Sebastián. Iba sin traje, sin escolta, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Valentina, lo siento. Lo siento tanto, dijo, con la voz ronca. No sabía que iban a hacer esto. No sabía que te arrastrarían a mí. Ella lo miró, y por primera vez, no vio al magnate, ni al padre, ni siquiera al hombre que la abandonó. Vio a un hombre destrozado, arrodillado ante las consecuencias de su propio pasado. ¿Es verdad?, preguntó, con una calma que asustaba más que un grito. ¿Usaste mi fundación para ocultar dinero? Jamás. Exclamó él, con los ojos llenos de desesperación. Rafael manipuló documentos. Creó transferencias falsas. Todo está diseñado para parecer que tú eras parte del plan. Pero yo solo quería ayudarte. En silencio. Sin que nadie supiera. Pero ahora todos saben. Gritó ella, finalmente. Y mis hijos están en medio de un escándalo que no entienden. Los miran como si fuéramos criminales. Sebastián bajó la cabeza, derrotado. Entonces déjame arreglarlo. Déjame enfrentar esto, solo. No. Valentina se levantó, con fuego en los ojos. Ya no hay, solo. Si vamos a caer, caeremos juntos. Pero no voy a permitir que me traten como una sombra en tu historia. Esta es mi vida. Mis hijos. Mi dignidad. Él la miró, asombrado por su fuerza. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre he hecho, respondió, secándose las lágrimas. Decir la verdad. A mi manera. Esa misma tarde, Valentina convocó una rueda de prensa improvisada frente a la fundación. No con abogados, ni con asesores. Solo con sus hijos a su lado, y Sebastián unos pasos atrás, respetando su espacio. Mi nombre es Valentina Rojas, dijo, con voz firme, mirando a las cámaras. Soy madre de 3 niños maravillosos. Y durante 3 años, he trabajado para darles un mundo mejor, no con dinero, sino con amor. Hizo una pausa. Los periodistas callaron. No soy rica. No soy famosa. Pero soy honesta. Y si alguien cree que puede usar a mis hijos como arma para destruir a un hombre, o para manchar mi nombre, está muy equivocado. Porque yo no tengo nada que esconder. Miró a Sebastián por un instante, y en ese cruce de miradas, hubo un pacto silencioso. Y si quieren saber la verdad, no la busquen en documentos falsos. Búsquenla aquí, dijo, señalando su corazón. Porque la verdad no se escribe en contratos. Se vive en actos. Las cámaras siguieron grabando. Pero algo había cambiado. Porque en ese momento, Valentina no era la víctima, ni la cómplice. Era la heroína de su propia historia. Sin embargo, en un edificio a pocas cuadras de allí, Rafael Mendoza observaba la transmisión con una sonrisa fría. Buena actuación, murmuró. Pero la verdad, no siempre gana. No era paz. Era preparación. Al día siguiente, una mujer elegante, con traje impecable y maletín de cuero, se presentó en la fundación. Se identificó como representante de una supuesta Alianza Global por la Infancia, una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra. Hemos seguido su trabajo con admiración, señora Rojas, dijo, con una sonrisa pulida. Y tras su valiente declaración pública, nuestro consejo decidió actuar. Estamos dispuestos a financiar íntegramente el proyecto, Raíces, y más. Valentina, aún herida por la traición anterior, frunció el ceño. ¿Y por qué ahora? Porque creemos en usted. Y porque creemos que los niños merecen un futuro seguro. Incluso, fuera del país. La palabra, fuera, resonó como una alarma en la mente de Valentina. ¿Qué quiere decir? Tenemos contactos en Canadá.
Programas de protección para familias en riesgo. Usted y sus hijos podrían empezar de nuevo. Sin cámaras. Sin rumores. Solo, paz. Valentina sintió un escalofrío. Sonaba perfecto. Demasiado perfecto. ¿Quién está detrás de esta oferta? Un grupo privado. Discreto. Solo piden una cosa: que firme hoy. Antes de que la situación empeore. Esa noche, mientras revisaba el contrato con una lupa emocional más que legal, notó algo extraño: una cláusula pequeña, casi escondida, que mencionaba custodia temporal compartida en caso de reubicación internacional. Custodia, murmuró, con el corazón acelerado. Llamó de inmediato a Sebastián. Él llegó en menos de 20 minutos, con los ojos alerta. No firmes nada, dijo, apenas leyó la cláusula. Esto no es una ayuda. Es una trampa legal. Si aceptas, te obligan a salir del país, y una vez allá, cualquier juez extranjero podría cuestionar tu capacidad parental, especialmente con los rumores que circulan. Y si eso pasa, podrían quitarme a mis hijos, terminó ella, con la voz temblando. Sebastián asintió, con el rostro sombrío. Rafael no quiere destruirme a mí. Quiere usar a los niños como palanca. Si logra que estés lejos, vulnerable, sin redes, entonces puede manipular la narrativa. Incluso insinuar que yo los reclamo legalmente. Valentina se llevó las manos al rostro. ¿Por qué haría esto? Que gana, control, respondió él, con amargura. Si me ve débil, si me ve dispuesto a sacrificar todo por ustedes, pensará que puede doblegarme. Pero si logra separarte de mí, y de ellos, entonces pierdo mi único punto de apoyo. Hubo un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces no firmaré, dijo Valentina, con firmeza. No huiré. No dejaré que me arrincone como si fuera culpable. Pero ya están atacando tu reputación, advirtió Sebastián. ¿Estás segura? Ella lo miró, con los ojos llenos de una determinación que él nunca había visto antes. Mis hijos nacieron en la sombra de tu abandono. Crecieron sin tu nombre, sin tu dinero, sin promesas. Pero crecieron con amor. Y si alguien cree que puede arrebatármelos con papeles y mentiras, no conoce el significado de la palabra madre. En ese momento, los trillizos entraron corriendo, riendo, sin saber que su existencia misma era ahora un campo de batalla. Mamá. Sebas nos enseñó a hacer aviones de papel. Gritó Mateo, lanzando uno al aire. El avión aterrizó suavemente sobre la mesa, justo encima del contrato. Valentina lo tomó, lo dobló con cuidado, y lo guardó en un cajón. No necesitamos escapar, dijo, mirando a Sebastián. Vamos a luchar. Aquí. Ahora. Juntos. Él asintió, con los ojos brillantes. Juntos. Pero mientras regresaba a su auto, Sebastián recibió un mensaje cifrado de su hermana Camila: acabo de descubrir algo. Rafael no está actuando solo. Tiene respaldo de tu padre. Don Eduardo está detrás de todo. Cree que así te obligará a volver al camino correcto, sin esa mujer inadecuada, punto. Sebastián se detuvo en medio de la calle, con el teléfono temblando en la mano. No era solo un enemigo. Era su propia sangre. Y ahora, la guerra no era por el poder, había encontrado algo real, algo verdadero. Don Eduardo prefería destruirlo. Esa noche, sin dormir, Sebastián condujo hasta la casa familiar en las afueras de la ciudad. Las puertas de hierro se abrieron con un crujido lento, como si la mansión misma lo rechazara. Su padre lo esperaba en el estudio, de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano y la mirada fría de siempre. ¿Viniste a discutir por esa mujer?, preguntó don Eduardo, sin siquiera saludarlo. Vine a preguntarte por qué estás dispuesto a arruinar la vida de 3 niños inocentes, respondió Sebastián, con la voz temblorosa de rabia contenida. No son inocentes, replicó su padre, con desdén. Son el resultado de tu debilidad. Te dejaste llevar por los sentimientos, como una mujer. Y ahora, el mundo entero ve que no eres apto para liderar este imperio. ¿El imperio?, exclamó Sebastián, dando un paso al frente.
eso es todo lo que te importa, el nombre, el dinero, tienes nietos, padre, 3, y en lugar de abrazarlos, los usas como moneda de cambio. Don Eduardo lo miró con una calma glacial. Los Alvarado no se mezclan con desconocidos. Mucho menos con madres solteras que buscan escalar usando a sus hijos como escalones. Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Entonces ya no soy un Alvarado, dijo, con una voz tan baja que apenas fue un susurro, pero cargada de una decisión absoluta. Porque prefiero ser el padre de mis hijos, que el heredero de tu odio. Su padre palideció. Si sales por esa puerta, pierdes todo. La empresa. Las propiedades. Tu apellido. Ya perdí lo más importante una vez, respondió Sebastián, dirigiéndose a la salida. Y no volveré a elegir mal. Al salir, tomó su teléfono y llamó a Valentina. Ella contestó al primer tono, como si supiera que vendría esta llamada. ¿Estás bien?, preguntó ella, con voz suave. No, dijo él. Pero estoy libre. Le contó todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada mentira de su padre. Y cuando terminó, hubo un largo momento de quietud al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué harás? Lo correcto, respondió. Voy a exponer la verdad. Toda. Incluso si me destruye. No estarás solo, dijo ella, sin dudar. Al día siguiente, Sebastián convocó una conferencia de prensa urgente en la sede central de Alvarado Group. No en un salón elegante, sino en el auditorio principal, donde los empleados también podrían verlo. Valentina llegó acompañada de sus hijos y su madre. No como víctima. Como testigo. Cuando Sebastián subió al estrado, no llevaba traje de poder. Llevaba la camisa que usaba cuando jugaba con los niños. Y en la mano, una carpeta negra. Hoy no vine a defender mi reputación, comenzó, con la voz firme. Vine a asumir mis errores. Hizo una pausa. Las cámaras enfocaban cada gesto. Hace 3 años, abandoné a la mujer que amaba por miedo. Miedo a mi padre. Miedo al que dirán. Fue el peor error de mi vida. Miró a Valentina, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Pero hoy, no tengo miedo. Porque descubrí que el verdadero legado no se construye con dinero, sino con amor. Y esos 3 niños, señaló a los trillizos, son mi legado. Mi redención. Mi futuro. Entonces, abrió la carpeta. Aquí están las pruebas de que Rafael Mendoza, con el respaldo tácito de mi padre, don Eduardo Alvarado, ha estado manipulando documentos, filtrando información falsa y orquestando campañas de desprestigio contra Valentina Rojas y su fundación, con el único objetivo de forzarme a regresar al camino correcto. La sala estalló en murmullos. Renuncio a mi cargo como CEO de Alvarado Group, anunció. Y transfiero el 60% de mis acciones a un fideicomiso independiente, administrado por mi hermana Camila, destinado exclusivamente a financiar proyectos sociales liderados por Valentina. Valentina se llevó una mano a la boca, incrédula. No necesito un imperio, concluyó Sebastián, con la voz quebrada. Solo necesito a mi familia. Y si eso me hace perderlo todo, entonces nunca merecí tenerlo. Las cámaras no paraban. Los periodistas gritaban preguntas. Pero él bajó del estrado, caminó entre la multitud y se arrodilló frente a sus hijos. ¿Me permiten seguir siendo parte de sus vidas?, preguntó, con los ojos húmedos. Sofía, sin dudar, lo abrazó. Siempre, papá. En ese momento, el mundo entero vio algo que nadie esperaba, no a un magnate cayendo, sino a un hombre. Levantándose. Por primera vez, con la cabeza en alto, y el corazón al descubierto. Pero mientras la multitud aplaudía, en la última fila del auditorio, Rafael Mendoza apretaba los dientes, con los ojos brillando de furia. Valentina, por su parte, se mantuvo firme. Rechazó entrevistas sensacionalistas. Solo aceptó una aparición conjunta con Sebastián en un programa de impacto social, donde hablaron no de amor, sino de responsabilidad. De segundas oportunidades. De cómo el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de elegir bien, incluso cuando duele.
Pero en medio de esa calma frágil, una tarde, mientras caminaba con los niños de regreso de la escuela, Valentina notó un coche oscuro estacionado frente a su edificio. No era la primera vez. Y aunque no había amenazas directas, el instinto de madre le gritaba algo viene. Esa noche, Sebastián la llamó. ¿Estás bien?, preguntó, con voz tensa. Sí, pero siento que nos vigilan. Rafael no se rendirá fácilmente, dijo él. Perdió el control de la narrativa. Ahora solo le queda atacar directamente. ¿Crees que haría algo contra los niños? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No lo sé. Pero no voy a correr ese riesgo. Al día siguiente, Sebastián apareció temprano, con 2 maletas y una determinación inquebrantable. Me mudo aquí, dijo, sin rodeos. Valentina lo miró, sorprendida. Aquí, en mi apartamento, solo hasta que estemos seguros. No voy a dormir en un hotel mientras alguien podría estar observando a mis hijos. Ella dudó. No por desconfianza, sino por miedo. Miedo a que, al abrirle la puerta otra vez, su corazón volviera a depender de él. Está bien, dijo al fin. Pero bajo una condición. Dime. No vuelvas a tomar decisiones por mí. Ni siquiera, por protegerme. Si hay peligro, lo enfrentamos juntos. Como iguales. Él asintió, con los ojos llenos de respeto. Como iguales. Los primeros días fueron incómodos. Dormía en el sofá. Compartían la cocina en silencio. Pero poco a poco, la rutina los unió. Él preparaba el desayuno. Ella le enseñaba a distinguir los juguetes de cada niño. Mateo insistía en que, papá, durmiera en su cuarto. Lucía le dejaba dibujos bajo la almohada. Sofía le preguntaba, cada noche, si soñaba con ellos. Una madrugada, Valentina lo encontró en la sala, mirando las fotos de los niños en su teléfono, con los ojos húmedos. ¿No puedes dormir?, preguntó, acercándose. Soñé que los perdía otra vez, susurró él. Que corría, pero no llegaba a tiempo. Ella se sentó a su lado. Ya no estás solo corriendo. Estás aquí. Con nosotros. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó, con la voz quebrada. Si después de todo esto, sigo fallándolos. Valentina lo miró, con una ternura que lo desarmó. No se trata de ser perfecto, Sebastián. Se trata de estar. Y tú estás. Él tomó su mano, con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. Gracias por darme esta segunda oportunidad. No la merezco, pero la atesoraré como el milagro que es. Justo entonces, el timbre sonó. Era temprano. Demasiado temprano para una visita amable. Sebastián se puso de pie de inmediato, instintivamente colocándose entre la puerta y Valentina. Quédate atrás, dijo, en voz baja. Abrió con cadena. Del otro lado, un mensajero sostenía un sobre grueso. Para Sebastián Alvarado, dijo, entregándolo. Cuando lo abrió, encontró documentos legales. Una demanda. Presentada por Rafael Mendoza. Acusándolo de manipulación emocional, abandono paterno deliberado y uso fraudulento de fondos familiares para beneficio personal. Pero lo peor no era eso. La demanda incluía una solicitud de custodia provisional de los trillizos, argumentando que la estabilidad emocional y financiera de los menores está en riesgo bajo la tutela de una madre soltera sin respaldo legal ni económico, y un padre que ha demostrado inestabilidad moral y profesional. Valentina leyó el papel y sintió que el aire se le escapaba del pecho. No puede hacer esto. Sebastián apretó los puños, pero su voz fue sorprendentemente calmada. Sí puede. Y lo hará. Porque sabe que esto es lo único que realmente nos duele. ¿Qué vamos a hacer? Él la miró, con una determinación que ella nunca había visto antes. Vamos a demostrar que el amor no necesita papeles para ser real. Que una familia no se define por apellidos, sino por quien se queda cuando todo se derrumba. Pero mientras guardaba los documentos, su mente ya trabajaba a 1000 por hora. Porque esta vez, no bastaba con la verdad. Esta vez, necesitaban pruebas. Testigos.
Tiempo. Sebastián, por su parte, se movía como un hombre poseído. Contrató a los mejores abogados especializados en derecho familiar, no para ganar, sino para proteger. Reunió testimonios vecinos, maestros de los niños, trabajadores de la fundación, incluso el dueño de la panadería de la esquina, que siempre les guardaba los croissants favoritos de Lucía. No necesitamos probar que somos perfectos, le dijo a Valentina una tarde, mientras revisaban las declaraciones. Solo que somos reales. Ella sintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Y si al juez no le importa lo real, y si solo ve números, apellidos, cuentas bancarias, entonces le mostraremos algo que ningún número puede medir, respondió él, tomando su mano. Le mostraremos cómo Mateo corre a abrazarme cuando llueve. Cómo Sofía me guarda un lugar en la mesa, aunque yo llegue tarde. Cómo Lucía me dibuja corazones en mis reuniones, porque dice que así no me olvido de sonreír. Valentina sonrió, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. 3 años sin ti, y ahora temo perderlos contigo. No los perderemos, dijo él, con una firmeza que nacía del amor, no del orgullo. Porque esta vez, no peleo por mí. Peleo por ellos. Y por ti. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos, incluso algunos empleados de Alvarado Group que habían seguido la historia conmovidos. Rafael Mendoza entró con traje impecable, escoltado por 2 abogados de aspecto severo. Don Eduardo no asistió. Pero su ausencia pesaba más que su presencia. Cuando llamaron a Valentina al estrado, caminó con la espalda recta, aunque las piernas le temblaban. El juez, una mujer de mirada penetrante y voz serena, la observó con atención. Señora Rojas, ¿por qué cree que usted es la persona adecuada para criar a estos 3 menores? Valentina respiró hondo. Porque los he criado desde el primer segundo. Los he alimentado cuando no tenía para mí. Los he abrazado cuando el mundo parecía oscuro. Nunca les prometí un palacio, pero les di un hogar donde siempre supieron que eran amados. Hizo una pausa, mirando a Sebastián, que la observaba con los ojos brillantes. Y ahora tienen a su padre. Un hombre que cometió errores, sí, pero que eligió quedarse. Que elige quedarse cada día. Eso es lo que merecen. No riqueza. No fama. Sino amor constante. Presente. Verdadero. Luego fue el turno de Sebastián. Cuando se levantó, no miró al juez primero. Miró a sus hijos, sentados junto a su abuela, con los ojos muy abiertos. Señoría, comenzó, con voz firme, hace 3 años, fui un cobarde. Dejé a la mujer que amaba y a los hijos que ni sabía que existían por miedo. Pero hoy soy un hombre distinto. Porque el amor de ellos me enseñó que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Su voz se quebró ligeramente. No pido custodia porque sea rico. La pido porque soy su padre. Y porque cada mañana, cuando abro los ojos, lo primero que pienso es, ¿cómo puedo hacer hoy que se sientan seguros? Eso es lo que un padre hace. No por obligación. Por amor. En ese momento, Mateo se levantó y corrió hacia él, ignorando las reglas del tribunal. Sebastián lo tomó en brazos sin dudar, y el pequeño susurró, no te vayas, papá. El juez no lo reprendió. Solo bajó la vista, y por un instante, su expresión se suavizó. Rafael, desde su asiento, apretó los labios. Sabía que estaba perdiendo. No por falta de pruebas, sino por exceso de humanidad. Al final de la jornada, el juez anunció que tomaría una decisión en 48 horas. Mientras salían del tribunal, Valentina caminaba en silencio, con los niños aferrados a sus manos. Sebastián la alcanzó. Hiciste bien, dijo. No sé si fue suficiente, respondió ella, con la voz cansada. Él se detuvo frente a ella, tomó su rostro con suavidad y la miró a los ojos. Lo fue. Porque fuiste tú. Y eso siempre será suficiente. Pero mientras subían al coche, ninguno vio al hombre que los observaba desde una camioneta estacionada. No era un periodista. No era un curioso. Era alguien que aún tenía una carta por jugar.
Pero la tensión era palpable. Como un hilo tenso a punto de romperse. La mañana del segundo día, mientras Valentina preparaba el desayuno, sonó el timbre. No era el cartero. Era un hombre de traje oscuro, con una carpeta en la mano. Señora Rojas, soy el asistente personal del juez Álvarez. Traigo una notificación urgente. El corazón de Valentina se detuvo. Ya hay decisión, no exactamente, dijo el hombre, entregándole un sobresellado. Es una citación extraordinaria. Para esta tarde. Al parecer, ha surgido nueva evidencia. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja, una orden de comparecencia inmediata, y una nota manuscrita al margen. Alguien presentó un informe médico confidencial sobre uno de los menores. Alega riesgo de salud no revelado. Debe comparecer con todos los documentos médicos disponibles. Valentina palideció. ¿Qué es esto?, preguntó Sebastián, entrando en ese momento. ¿Alguien sabe algo, algo que no sabíamos que existía? Corrieron al hospital donde los niños habían nacido. Revisaron historias clínicas, análisis, vacunas. Todo estaba en orden. Hasta que, en un archivo antiguo, la enfermera jefe encontró algo extraño. Hubo un incidente el día del parto, dijo, con voz baja. Uno de los bebés tuvo una leve complicación cardíaca al nacer. Se estabilizó en minutos. Nunca fue grave. Pero, alguien debió acceder a este registro. Está sellado como confidencial por solicitud familiar. ¿Nunca lo supimos?, exclamó Valentina, con lágrimas en los ojos. Nadie nos dijo nada. Sebastián apretó los puños. Rafael. Tiene contactos en todas partes. Usó esto para insinuar que no somos aptos, que no cuidamos bien de ellos. Pero, ¿y si hay algo más?, susurró Valentina, mirando a Mateo, que jugaba en el pasillo. ¿Y si su corazón? No, interrumpió Sebastián, tomándola de los hombros. Si hubiera algo, lo sabríamos. Los médicos lo habrían dicho. Esto es solo un juego sucio. Pero no lo permitiremos. Esa tarde, en el tribunal, el ambiente era distinto. Más frío. Más tenso. Rafael se levantó con una sonrisa sutil. Su señoría, presento evidencia de que los padres han ocultado una condición médica crítica de uno de los menores, poniendo en riesgo su vida. Esto demuestra negligencia y falta de transparencia. El juez miró a Valentina. Es cierto que no conocían esta información, sí, respondió ella, con la voz firme a pesar del miedo. Pero no por negligencia. Porque nunca nos la dieron. Y desde que nacieron, los hemos llevado a cada control, a cada cita. Nada ha aparecido. Porque no hay nada que ocultar. Entonces, Sebastián se levantó. Permítame traer a un testigo. Su señoría. Minutos después, entró el cardiólogo pediatra más respetado del país, quien había revisado personalmente los archivos esa misma mañana. El informe al que se refiere el demandante corresponde a una arritmia transitoria, común en partos múltiples, que se resolvió espontáneamente en menos de 10 minutos. No requiere seguimiento. No representa riesgo. Y en ningún caso justifica insinuar negligencia parental. Miró a Rafael con desprecio. Quien usó esto como arma, no busca proteger a un niño. Busca destruir a una familia. El silencio que siguió fue absoluto. El juez bajó la vista, tomó aire, y luego habló con una calma que resonó como un veredicto. La Corte reconoce el intento deliberado de manipulación procesal. La demanda de custodia provisional queda archivada. Además, se abrirá una investigación contra el señor Mendoza por uso fraudulento de información médica confidencial. Rafael se levantó, pálido. ¿Esto es una injusticia? No, dijo el juez, mirándolo fijamente. La injusticia fue usar a 3 niños inocentes como peones en su guerra personal. Cuando salieron del tribunal, el sol caía suave sobre la ciudad. Valentina se detuvo, respiró hondo, y por primera vez en semanas, sintió que podía volver a soñar. Sebastián se acercó, sin tocarla, solo acompañándola. Ahora sí, podemos empezar de verdad, dijo.
Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. No como novios. No como prometidos. No, asintió él. Como padres. Como compañeros. Como dos personas que eligieron, cada día, quedarse. Y mientras los niños corrían hacia ellos, riendo bajo la luz dorada del atardecer, supieron que el pasado ya no los definía. Lo que venía, caminar con pasos más ligeros. Pero no buscaba el lujo. Buscaba propósito. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a organizar donaciones en la fundación, se detuvo frente a un mural que los niños habían pintado semanas atrás, una ciudad hecha de corazones, con casas verdes, árboles altos y 5 figuras de la mano, 3 pequeñas, 2 grandes, bajo un sol que sonreía. Quiero hacer algo más, dijo, sin mirarla, pero con la voz firme. No solo dar dinero. Quiero construir algo que dure. Valentina dejó de doblar ropa y lo miró. ¿Qué tienes en mente? Un centro. No solo para madres solteras. Para familias rotas. Para quienes creen que ya no tienen lugar. Un espacio donde el amor no se mida por apellidos, sino por presencia. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Suena como un sueño. Ya no quiero soñar, respondió él. Quiero actuar. Así nació Raíces, no como un proyecto financiado desde arriba, sino como una semilla plantada juntos. Sebastián vendió su apartamento en el piso 42. Renunció a los clubes, a los viajes, a los trajes hechos a medida. Usó cada peso no para impresionar, sino para sanar. Contrató a arquitectos comprometidos con la sostenibilidad, a psicólogos comunitarios, a educadores que creían en la segunda oportunidad. Y Valentina, con su experiencia, diseñó cada rincón, salas de juego seguras, talleres de oficios, espacios para que los padres ausentes, como él había sido, aprendieran a volver, no con regalos, sino con tiempo. Una noche, mientras revisaban planos en la mesa de la cocina, con los niños dormidos en sus habitaciones, Valentina lo miró con una ternura nueva. Nunca imaginé que vería al magnate Sebastián Alvarado mezclando pintura con voluntarios. Él rió, con las manos manchadas de azul. No soy ese hombre ya. Ese hombre tenía todo, menos alma. Este tiene cicatrices, errores, y 3 razones para levantarse cada mañana. Ella se acercó, tomó una de sus manos sucias y la apretó suavemente. Y una cuarta, dijo, en voz baja. Él la miró, sorprendido. Tú, asintió ella. Porque aunque no lo digas, sé que también estás sanando. En ese momento, el teléfono de Sebastián vibró. Era un mensaje de su hermana Camila: papá sufrió un infarto esta noche. Está estable, pero, quiere verte. El rostro de Sebastián se tensó. El pasado volvía, no con amenazas, sino con fragilidad. ¿Vas a ir?, preguntó Valentina, leyendo su expresión. No lo sé, respondió, con la voz ronca. Después de todo lo que hizo, merece mi perdón. No se trata de merecer, dijo ella, con suavidad. Se trata de cerrar círculos. Por ti. No por él. Al día siguiente, Sebastián entró en la habitación del hospital. Don Eduardo estaba pálido, conectado a máquinas, más pequeño de lo que jamás lo había visto. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, susurró, con voz débil. Fui un tirano. Pensé que el poder era control, pero era soledad. Sebastián no dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado. No vine a perdonarte, dijo al fin. Vine a decirte que no seré como tú. Mis hijos nunca dudarán de mi amor. Y si eso me hace débil a tus ojos, entonces prefiero ser débil. Don Eduardo cerró los ojos, con una lágrima resbalando por su mejilla. Entonces, eres mejor hombre que yo. Sebastián se levantó, pero antes de irse, dejó sobre la mesita una foto los 5, en el parque, riendo bajo el sol. Esta es mi verdadera herencia, padre. No la empresa. Ellos. Al salir, llamó a Valentina. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, dijo él, respirando hondo. Por primera vez, siento que soy libre.
No porque gané, sino porque elegí amar sin condiciones. Y mientras caminaba de regreso a casa, no a un penthouse, sino a un pequeño departamento lleno de risas y juguetes, supo que su redención no estaba en los titulares, ni en los juicios, ni siquiera en el perdón de su padre. Estaba en la forma en que Mateo corría a abrazarlo al llegar. En cómo Sofía le guardaba un trozo de pastel. Valentina los observaba desde un banco, con una taza de té humeante entre las manos. Sebastián se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo compartiendo el silencio, ese silencio cómodo que solo nace después de haber atravesado tormentas juntos. Hoy inauguramos la biblioteca, dijo él, al fin. La primera donación fue de tu fundación antigua. La segunda, de mi padre. Ella lo miró, sorprendida. Don Eduardo, sí. Dijo que quería dejar algo que no fuera frío. Sonrió, con tristeza. Murió hace 2 semanas. En paz. Con esa foto de nosotros en su mesita. Valentina apretó suavemente su mano. Lo siento. No lo lamento, respondió él. Porque su muerte me enseñó algo. No se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo usas el que te queda. En ese momento, Lucía corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Mamá. Papá. Mateo dice que podemos adoptar un perro. Ambos rieron. Y en esa risa, había alivio. Había futuro. ¿Y qué dicen ustedes?, preguntó Valentina, mirando a sus hijos, que ahora los rodeaban, expectantes. Sí. Gritaron los 3 al unísono. Sebastián los miró, uno por uno, y luego a Valentina. No hubo palabras grandiosas. Solo un asentimiento. Una promesa silenciosa de que, esta vez, cada decisión la tomarían juntos. Mientras caminaban de regreso a casa, una casa modesta, llena de fotos, juguetes rotos y recetas escritas a mano, Sofía tomó la mano de su padre y la de su madre, uniéndolas sin decir nada. Y en ese gesto simple, estaba toda la historia. No hubo boda. No hubo anillos. No hubo promesas pronunciadas ante un altar. Pero cada mañana, cuando Sebastián preparaba el desayuno y Valentina le arreglaba la corbata torcida, cada noche, cuando se turnaban para leerles cuentos, cada vez que uno de los niños decía, papá o mamá, sin dudar ni un segundo, ahí estaba el verdadero amor. No el que se proclama, sino el que se practica. El que se elige, día tras día. Una tarde, mientras regaban las plantas del balcón, Valentina murmuró, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Sebastián la miró, con los ojos llenos de una calma que antes no conocía. Tampoco yo. Pero ahora sé que el destino no nos separó para lastimarnos, nos separó para que, al reencontrarnos, supiéramos valorar lo que teníamos. Ella sonrió, y esta vez, no había sombra en su mirada. Solo luz. Entonces, esto es el final, él negó, con suavidad. No. Es el comienzo. Porque el amor verdadero no termina cuando se superan los obstáculos. Empieza cuando decides construir algo hermoso con los escombros del pasado. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los 5 estaban allí no perfectos, no invencibles, pero juntos. Porque a veces, la redención no llega con fanfarria. Llega en la risa de un niño. En la mano que se tiende sin pedir nada a cambio. En la certeza de que, aunque el mundo entero te abandone, hay alguien que elige.